verdad, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, para seguir esta centralita de noticias que hemos montado hace ya varios días desde que ha empezado el juicio de Microsoft y Activision Blizzard King contra la FTC, pues precisamente hemos venido a eso, a informar de lo que ha pasado en el quinto y último día de audiencia entre Microsoft y la FTC, en el que hemos conocido el testimonio del economista jefe de Xbox, Tim Stewart, así como también los alegatos finales de la FTC para conseguir que le entreguen esa orden judicial preliminar en la que se le entregaría la medida cautelar que bloquearía temporalmente el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King, y a Microsoft y Activision Blizzard King que lógicamente van a alegar de por qué no se le debe entregar esta orden judicial preliminar a la FTC. En el vídeo de hoy os voy a explicar qué ha sucedido en la corte, todo lo que ha sucedido con la FTC, así como otras noticias relacionadas con los reguladores del caso de Microsoft y Activision Blizzard King, porque tenemos novedades tanto del regulador canadiense, que hoy ha hecho uno de los mayores ridículos que recuerdo en la historia de las políticas reguladoras a lo largo y ancho del globo, y también tenemos que hablar, por supuesto, de la CMA, que se ha llevado un correctivo del propio Tribunal de Apelaciones, una vez más con todas estas técnicas dilatorias de los reguladores, intentando agotar, intentando molestar a las partes de la fusión para que abandonen en lugar de ganar los casos en base a hechos y a méritos de los mismos. Así que, chicos, vamos a explicar el ridículo de Canadá, vamos a explicar el ridículo de la CMA y, por supuesto, también vamos a explicar qué ha pasado en el quinto día de audiencia y, por supuesto, cómo veo las cosas de cara a la resolución de la jueza Jacqueline Scott Corley. Y señores, vamos a empezar hablando en el orden que han ido sucediendo las cosas, y es por eso que en primer lugar nos tenemos que ir al Reino Unido para hablar del caso de apelación ante el CAT de la decisión de la CMA, que si recordáis, la CMA decidió bloquear sin ninguna clase de posibilidad, bloquear en su totalidad la fusión de Microsoft y Activision Blizzard King en su jurisdicción. Es decir, el regulador británico decidió que la fusión de Microsoft y Activision Blizzard King es ilegal en su suelo, en su territorio, ¿vale? Esto es importante porque Microsoft lógicamente no está de acuerdo con esa decisión y, acogiéndose a sus derechos, ha decidido apelar en el Tribunal de Apelaciones. Sabéis que en los días anteriores, a principios de este mes, tuvimos las conferencias de gestión de casos con el CAT, en los que básicamente las dos partes acudían a estas audiencias para saber hacia dónde iba el caso y cómo se iban a gestionar, pues, los tiempos, los días de las audiencias, cuándo se iba a tomar la decisión final, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues bien, ya sabéis que el juez Marcus Smith decidió que las audiencias comenzarían el 28 de julio y, como vuelvo a repetir, los reguladores intentan retrasar todo al máximo. En este caso, no sé si sumergidos por todo lo que está ocurriendo en el Tribunal del Norte, del Distrito Norte de California, o por la baja o la mala performance de la FTC, pero la CMA, de manera sorpresiva y de manera silenciosa, pidió o entregó una moción al Tribunal de Apelaciones en el cual pedían que la audiencia del CAT se retrasase hasta octubre del año 2023, una vez más mostrando que se ven débiles con sus argumentos y que prefieren que realmente la fusión no se tenga que bloquear y que las partes se agoten, se cansen y desistan, abandonen el trato. La realidad es muy diferente y el juez le ha tenido que llamar al orden a este regulador, a la CMA en este caso, y es que en sus propias palabras han considerado que la CMA no ha prestado suficiente atención al interés público en este caso, que es básicamente la rápida resolución de esta notificación de Microsoft, de esta apelación. Según el propio tribunal, la CMA no ha intentado explorar ni con Microsoft ni con el propio tribunal formas en las que se pueda aliviar y se pueda facilitar el proceso, y precisamente al ser un proceso rápido, el tribunal debe estar listo para ayudar a las partes y garantizar que se eliminen precisamente cargas inapropiadas. ¿Qué ha hecho la CMA? En lugar de ayudar, en lugar de aportar para que se eliminen cargas inapropiadas y facilitar el proceso y hacer el proceso lo más sencillo posible, está intentando agregar más cargas. Es por eso que el tribunal ha decidido rechazar esta solicitud de forma unánime, y también ha dicho y le ha dejado este recadito a la CMA de que es decepcionante que lógicamente la CMA no colabore en eliminar cargas, sino que más bien las siga aportando. Lógicamente esto no significa ni que el CAT le vaya a dar la razón a Microsoft ni no, pero sin duda muestra una vez más que el Tribunal de Apelaciones al menos no se va a dejar embelesar por estas tácticas de flautista de Vanillín que estamos viendo que tiene la CMA.
Y nos vamos ahora a hablar de otro regulador que no ha tenido prácticamente presencia y del que no hemos tenido noticias desde que comenzó todo esto en enero del año 2022. Estamos hablando de un país que todos conocéis, aunque, como dicen siempre, es uno de los países del primer mundo del que nadie se acuerda y nadie habla o que a nadie le importa. En este caso estamos hablando de Canadá, y es que Canadá, un poco, imagino que no hace falta ser muy listo, Lina Khan ha levantado el teléfono y le ha dicho: entregad esto al tribunal. ¿Y qué es lo que ha entregado al tribunal este regulador canadiense? Pues bien, lo que ha entregado la Oficina de Competencia de Canadá en el caso de Microsoft y Activision Blizzard King en la FTC, entregando este expediente, era para abordar inexactitudes de hecho que había cometido Microsoft en el juicio, y es que, según el regulador canadiense, ellos mismos tienen preocupaciones sobre nube, consolas y suscripciones, es decir, que ellos ahora mismo tienen preocupaciones en esos mercados, y todos sabéis que al fin y al cabo las preocupaciones del regulador se pueden abordar con remedios si es que son solucionables, o si por el contrario no se pueden solucionar, pues lógicamente no hay remedios y las fusiones se bloquean, ¿vale? ¿Qué es lo que dice la entidad canadiense? Pues bueno, que Microsoft fue notificada el mes pasado sobre todo esto y que tienen preocupaciones y corrigen a Microsoft, porque Microsoft dijo en el juicio que los únicos dos reguladores que están poniendo problemas a este acuerdo son la CMA y la FTC, y simplemente ha sido un poco para esta corrección, para decir: oye, Microsoft ha dicho en la sala, o ha dicho que nosotros no tenemos preocupaciones, o nos ha obviado porque ha dicho que solo tiene problemas CMA y la FTC, y nosotros también tenemos preocupaciones. Un poco para el minuto de gloria, y también entiendo lógicamente que es la llamadita de Lina Khan para meter algo de presión a la jueza si es que les surte efecto. Pero ¿qué ha ocurrido? Que Microsoft no ha estado callada, y en este caso Microsoft, a través de una portavoz, ha respondido a la Oficina de Competencia de Canadá y ha dejado claro que el periodo formal para que el regulador de Canadá evite que se cierre el acuerdo ya ha pasado. Y es que, como sabéis, lo hemos hablado en el canal, el regulador canadiense, si a partir de cierta fecha no dice nada, el acuerdo se da por aprobado y ya no tiene tiempo de intervenir. De hecho, cito textualmente a la portavoz: recibimos un aviso de la Oficina de Competencia de Canadá de que continuaría monitoreando nuestra adquisición de Activision Blizzard después de que expirara el periodo de espera formal que impidió el cierre del acuerdo. Continuamos trabajando con los reguladores de todo el mundo para abordar cualquier inquietud pendiente. Esto genera mucha confusión y genera mucho debate, y creo que es lo correcto explicarlo. ¿El regulador canadiense puede seguir investigando el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King? Correcto. ¿Cuál es el plazo que ha expirado? Pues un plazo, precisamente, tanto que hemos tratado este término en el canal, un plazo de cautelar, es decir, durante el tiempo de notificación y el periodo de espera, el regulador canadiense tiene X días en el que te prohíbe cerrar la fusión, pero es que ese periodo de espera ya ha pasado, por lo que Microsoft, si cierra la adquisición de Activision Blizzard King, no estaría cometiendo un delito en la jurisdicción canadiense. Vuelvo a repetirlo, ¿la Oficina de Competencia de Canadá puede seguir investigando esto? Sí. ¿La Oficina de Competencia de Canadá le puede decir a Microsoft que no cierre la adquisición? No. La Oficina de Competencia de Canadá ya no tiene jurisdicción para que, aunque sea en Canadá, pueda prohibir que Microsoft cierre su acuerdo, porque han pasado los plazos. Pero puede seguir, por supuesto, investigando, y puede llevar este caso a los tribunales si así lo cree oportuno. Espero que haya quedado claro, y espero que un poco habéis entendido tanto lo que ha dicho esta oficina como Microsoft, como ha aclarado la situación rápidamente. Y creo que era necesario, porque precisamente Canadá era eso, un regulador del que no teníamos mucha información y que nos generaba muchas dudas, y que ahora por fin las hemos subsanado. Y señores, entramos ya en las audiencias, en primer lugar para comentaros un poco cómo ha comenzado, y en este caso ha habido un testimonio de Amy Hood, que era una carta por escrita, como os avisé ayer en el vídeo, y la FTC directamente ni contrainterrogó este testimonio, por lo que seguimos adelante. Tras ello también la jueza informó que el testimonio de este vicepresidente de Nintendo América de contenido, Steve Singer, tiene demasiada información confidencial, y es por eso que la jueza será la que exclusivamente ella misma lo vea en privado. Ni los abogados podrán interrogar ni nada. La jueza lo verá en privado y haya quedado esto. Y es por eso que, aclarados estos dos testimonios, solo nos quedaba un testigo, el señor Tim Stewart, que es el jefe de finanzas de Xbox. Un jefe de finanzas al que se le ha preguntado sobre todo sobre los modelos económicos y los planes de adquisición. ¿A qué me refiero con esto? Pues lógicamente este señor fue el que creó el plan económico o el modelo económico, tanto para la adquisición de Activision Blizzard King como para la adquisición de Zenimax. Tras ello, pues lógicamente han hablado un poco de cómo trabajan, de cómo funcionan, para ponernos en contexto, y a partir
partir de aquí, para explicaros un poco y para no demorarnos demasiado y entrelazarnos en cosas que creo que son irrelevantes, básicamente este señor ha sido constantemente consultado, constantemente confrontado con correos y con comunicaciones internas en los que básicamente pues se hablaba un poco de la estrategia, del plan, de Zenimax exclusiva o no exclusiva, y esto lo ha intentado un poco utilizar la FTC en su beneficio, como estuvisteis hablando de hacer Zenimax todo exclusivo, estuvisteis hablando de Zenimax de dejarlo multiplataforma, un poco para intentar que el señor se lleve la contraria. Sí es cierto que hay veces que se ha contrariado un poco, pero en el fondo me ha parecido que era un diálogo de besugos. ¿A qué me refiero con este diálogo de besugos? Porque realmente es irresponsable que una empresa del tamaño de Microsoft no se plantee cuando hace estas inversiones, camiones de dinero, como ha dicho el propio Tim Stewart en correos que también han enseñado, que Microsoft invierta estas cantidades de dinero y no evalúe todos los escenarios. Básicamente se le ha preguntado de los escenarios que han ido evaluando y un poco también se le ha preguntado pues por cómo el contenido es importante en los servicios, que los juegos día 1 en Game Pass proporcionan más valor al consumidor, y básicamente pues también lo que ha intentado la FTC es mostrar cómo en los correos internos de este jefe de finanzas de Xbox, Tim Stewart, con Phil Spencer y con otros miembros de la junta, básicamente como que han intentado demostrar que no mencionan Nintendo y que cuando hablan de sus consolas, de cómo compiten, hablan de PlayStation. Esto un poco se utiliza porque según una sentencia que hubo en un caso en los años 60 de Estados Unidos contra Brown Show, se determinó que la segmentación de mercados a veces para mostrarla simplemente hace falta de cómo las propias empresas involucradas conceptúan el mercado. En este caso Microsoft y Activision Blizzard están involucradas en esta adquisición y puede ser suficiente que tanto los mails de Stewart con Nintendo como las comunicaciones de Satya Nadella para el tema de la nube, diciendo que la nube es un mercado y tal, puede ser que sea suficiente para que esa segmentación de mercados sea comprada por la jueza Corley. Yo un poco os cuento cómo ha sido la estrategia de la FTC, que hay muchas personas que ya por decir esto me van a decir de todo y es como, oye, yo simplemente te estoy explicando hacia dónde ha ido la FTC. La FTC ha cuestionado documentos internos de Microsoft para básicamente intentar demostrar que Microsoft no considera a Nintendo Switch competencia en el mercado de las consolas y que Microsoft considera la nube un mercado único. También, lógicamente, todo esto, pues básicamente hemos conseguido una pequeña óptica de los debates internos de Microsoft sobre la exclusividad o no exclusividad del contenido de Zenimax, algo que por supuesto algunos medios de comunicación y algunos tuiteros y youtubers están intentando tergiversar y manipular a su gusto para intentar demostrar algo que ni la propia FTC ha demostrado, porque la FTC, si tan fácil ha sido lo que estos señores nos dicen, podría decir, oye, es que habéis mentido en Europa que dijisteis que no iba a hacerlo exclusivo, pero es que la FTC no lo ha dicho y no creo que vosotros defendáis el caso mejor que la FTC, ¿vale? O al menos tengáis acceso a más documentación de la que tiene la FTC. Pero bueno, en fin, teniendo en cuenta esto, pues básicamente sí, la FTC ha tenido una buena línea de ataque y estrategia. Sin duda pienso que los dos últimos días, dentro de lo malo, han sido los mejores días de la FTC, ya que básicamente intentan mostrar que Microsoft puede cambiar de planes con respecto para intentar, con Zenimax y demás, para intentar demostrar que no se puede confiar en la palabra de Microsoft de lo que diga de Call of Duty, y también, pues lógicamente todo esto ha sido para apoyar su división de mercado, ¿vale? Así que básicamente hay puntos a favor que se ha llevado aquí la FTC, pero un punto a favor ha sido muy sencillo y es respecto al modelo financiero de la compra de Activision, en el cual una vez más se demuestra que el modelo sostiene que Xbox y PlayStation ingresos en Activision no se van a mover, ¿vale? Entonces, lógicamente, si este señor que se dedica a hacer estos pronósticos o estos análisis financieros de la adquisición calculan o valoran que después de la adquisición vamos a seguir ganando el mismo dinero en Xbox y PlayStation, demuestra claramente que la intención no es hacer esa ejecución hipotecaria sobre el contenido de Activision en PlayStation, ¿vale? Por otro lado también se ha hablado de los móviles, se ha hablado de la importancia del mercado móvil y un poco ha sido hacia dónde ha ido esto. Lo que nos quería decir la FTC es lo que os he explicado antes, y a mí lo que me ha parecido también para remarcar de bastante vergüenza es que la FTC estaba argumentando que la pérdida de participación de mercado por parte del líder de mercado, a.k.a. PlayStation, es perjudicial para la competencia. Para mí me ha parecido una completa vergüenza que
que el líder de mercado pueda perder una pequeña porcentaje de su cuota de mercado sea un problema. No sé, a mí esas cosas me dejan absolutamente loco, ¿vale? Tras la FTC, que ya os digo, ha presionado, ha intentado arrinconar a este señor con el tema de Zenimax, un poco como, mirad lo que habéis hecho con Zenimax, no os podemos creer con lo que queréis hacer con Activision. Ha llegado el turno de la propia Beth Wilkinson, abogada de Microsoft, interrogando también a este señor, a Tim Stewart, y básicamente pues se ha hablado cómo Nintendo Switch forma parte del mercado porque, por ejemplo, Tim Stewart confirmó que Nintendo Switch afectó directamente a la decisión del precio de Series S, también una vez más mostrando la importancia del mercado de los juegos móviles en esta compra, diciendo cosas como que Call of Duty Mobile hace que los Call of Duty de consola se vean completamente enanos y que observamos que las ganancias de Activision en los dispositivos móviles fueron el principal impulsor de los activos mensuales, de los usuarios activos mensuales, ¿vale? Por otro lado también, pues se ha confirmado una vez más que Call of Duty no va a ser exclusivo, se ha confirmado una vez más que Cloud, a día de hoy, xCloud no es rentable, y creo que esto es algo lógico, porque xCloud de hecho no es ni un servicio independiente, se ofrece dentro de otra suscripción, y también pues tras esto se ha mostrado la bondad un poco de cómo juegos con comunidades grandes, como Call of Duty, como Roblox, como Minecraft, son más fuertes, son más sanos en todas las plataformas, y que esto hace que tengan la mayor comunidad de jugadores posibles, y que también Microsoft se ha dado los golpecitos en el pecho de, oye, los primeros que hicimos juegos multiplataforma, con crossplay y demás, hemos sido nosotros con Minecraft, y dicen que precisamente esa es la fuerza de estos juegos, Roblox, Call of Duty, Minecraft. La fuerza es eso, la base de usuarios. Si eliminas parte de ella, dañas a tu marca y por supuesto también dañas una fuente de ingresos importante que es irrecuperable, según el propio Tim Stewart, que es imposible de compensar, ¿vale? Así que básicamente esto ha sido, tampoco ha habido mucho más, que Call of Duty no va a ser exclusivo, lo ha vuelto a confirmar el señor Stewart. La jueza Corley ha preguntado sobre Game Pass, que los juegos son día 1, ha explicado un poco el señor Stewart cómo funcionan los juegos día 1 en Game Pass. En general la jueza no ha mandado preguntas a Stewart en ningún momento, un par de ellas, nada de extrema relevancia, pero sí es cierto que a pesar de cómo están las cosas, a mí me da la sensación de que la jueza sí es cierto que puede pensar una cosa u otra, porque lógicamente apostar, meterte en la mente de un solo juez o jueza es algo que cualquier profesional del derecho va a decir que eso es imposible, meternos en la cabeza de un juez, eso no puede ocurrir. Entonces, lo que a mí me da la sensación de la jueza antes de entrar en los alegatos finales es que ella ve Game Pass como algo pro consumidor, bueno para el consumidor. Entonces eso creo que es un punto a favor importante y volvemos a lo mismo que os he explicado en pestaña comunidad. Llegan los alegatos finales, que ahora mismo vamos a hablar de ellos, pero básicamente esta fusión o esta orden judicial preliminar se basa en 3 puntos clave. Os lo expliqué cuando empezamos con los juicios y os lo vuelvo a explicar. Hay 3 puntos. En primer lugar, la FTC tiene que convencer a la jueza para que acepte al menos una de las 3 definiciones de mercado. Las 3 definiciones de mercado en la que este acuerdo es perjudicial según la FTC en el servicio de suscripción de juegos, en el mercado de juegos de transmisión en la nube y en el mercado de consolas de alto rendimiento. Con que la jueza acepte uno de estos 3 mercados como un mercado independiente, la FTC ahí tiene un punto, pero necesita 3. ¿Cuál es el segundo punto? Pues la jueza tiene que ser convencida por parte de la FTC de que esta transacción dará a Microsoft una ventaja injusta en estos mercados, en uno de estos 3 mercados que os he dicho, lo que significa que esta transacción da una ventaja a Microsoft en la competencia que ningún competidor puede contrarrestar con ninguno o con otros medios, ¿vale? Esto sería el segundo punto que tendría que mostrar la FTC, que para mí hasta ahora no lo ha demostrado. Y el tercer punto, que esta ventaja es injusta, es inminente y no se puede remediar. Estos serían los 3 puntos que la FTC tiene que probar para obtener una orden judicial preliminar. Así que vamos a verlo porque ahora nos tocan los alegatos finales y os voy a comentar un poco cómo veo yo las cosas hasta que decida la jueza. Cuál es mi opinión y cuáles son las probabilidades que yo le veo a esto. Y sí, señores, por fin llegamos a los alegatos finales de la FTC, que era ya lo último de los 5 días de audiencia. Ha sido mucho trabajo, pero la verdad es que hemos tenido, en primer lugar, quiero remarcar muchísimas risas, porque la verdad, la propia jueza recordaba constantemente a la FTC que todo esto se debía tratar de los consumidores y que no se debía tratar de Sony. La propia jueza preguntaba a la FTC que por qué tanto Sony, que por qué tanto Call of Duty. Y bueno, esto es un poco en principio, pero os quiero hacer un resumen rápidamente de lo que ha pasado con los alegatos finales de la FTC, de por qué quieren obtener esta orden judicial preliminar. En primer lugar, empezaron hablando un poco del análisis de mercado, de la posible migración de jugadores de Call of Duty o jugadores de PlayStation si Call of Duty se hace exclusivo, basados lógicamente en el análisis del economista de la FTC, del cual os hablé en el canal, y que lógicamente, ¿cómo deciroslo? Ese análisis
análisis pues era un poco absurdo y la jueza estuvo como por 5 o 6 veces intentando obtener de dónde o intentando conseguir obtener de dónde obtenían ese número del 20% de jugadores que migraban, ¿vale? El análisis era una mierda. En general, no sé, aquí hay un ejemplo que voy a decir. La jueza dijo, ¿cómo se les ocurrieron los números? La FTC dice, mire lo que dijo Jim Ryan. La jueza, esa no es mi pregunta. La jueza, la verdad es que, un poco para poneros en contexto, todo el tema de la teoría del daño de las consolas era un absurdo, era un ridículo, era bochornoso y la propia jueza se estaba dando cuenta, incluso ella mismo lo dice, que está haciendo la pregunta por 5ª vez. Se notaba que incluso estaba perdiendo la paciencia y que se estaba enfadando. De hecho, hasta la propia abogada de Microsoft aprovechó ese punto para decir, creo que puedo explicar mejor el informe de expertos de la FTC que ellos mismos. Este cambio del 20% fue inventado. Esto dijo la abogada de Microsoft. La FTC estaba nerviosa, la FTC lo estaba haciendo fatal, la FTC era todo el rato pero Jim Ryan ha dicho que Call of Duty es muy importante. Era todo el rato eso. Como os digo, en general, todas las respuestas de la jueza, todas las preguntas de la jueza a la FTC nos demostraban una cosa clara, que es que el mercado de las consolas de alto rendimiento estaba fuera. Y sobre todo también el daño al mercado de las consolas en sí estaba fuera. Eso lo dábamos por hecho, así como también el tema de los servicios de suscripción, otra división de mercado de la FTC, en la cual básicamente la jueza les ha querido algo así como decir, porque ya sabéis que Jim Ryan y la propia FTC argumentaban que si Call of Duty llegaba día 1 a Game Pass, PlayStation no iba a poder competir, que era una especie de exclusividad parcial, una ejecución hipotecaria parcial, porque era anticompetitivo. La jueza ha respondido de una manera muy fina y les ha dicho algo así que si Call of Duty sale día 1 en Game Pass, ¿por qué PlayStation no compite y mejora su servicio? La idea, eso es pro consumidor, eso es pro competitivo, que Microsoft ofrece un muy buen producto en su servicio y Sony intente mejorar esa oferta aún para ofrecer aún un mejor servicio de suscripción. Eso es bueno para los consumidores, no malo, ¿verdad? También se habla un poco de los acuerdos que había con los diferentes proveedores de nube, Nvidia, Boosteroid, sobre todo centrados en Nvidia, y la propia jueza Corley también dijo que Nvidia está contento con el acuerdo y que si Nvidia está contento porque van a ganar más dinero, significa también que es pro competitivo, ¿verdad? Un poco esto es para que entendáis hacia dónde iba todo esto y cómo la FTC estaba completamente dando palos de ciego. La FTC, ya os digo, que básicamente estaba Sony. De hecho, hasta ellos mismos se tuvieron que corregir y disculparse, como estamos hablando de los consumidores, no de Sony. O sea, era absolutamente demencial. Pero como os he dicho, aquí para obtener la orden judicial preliminar hay que demostrar 3 cosas. En primer lugar, que alguna de las definiciones de mercado lógicamente se sostiene. Sabemos que la definición de mercado de consolas de alto rendimiento, de generación 9 o como queráis llamarlo, no se sostiene por ningún lado y la jueza lo ha dejado claro. Por otro lado tenemos el mercado de los servicios de suscripción, del cual la jueza ha dicho que este acuerdo, o al menos la sensación que a mí me ha dejado, es que para los servicios de suscripción, diciendo que Sony mejore sus servicios y cree que el de la competencia ofrece cosas mejores, en vez de quejarse, pues en ese argumento también un poco nos demuestra que el daño en el mercado de suscripciones no queda del todo claro, ¿vale? En general un poco a esto es a lo que quiero llegar, porque nos queda como siempre el típico mercado, el mercado peligroso, el mercado, chicos, de la nube, porque ahí es donde creo que la FTC puede que compran o que pueden tener un caso, es decir, que la jueza compre esa división de mercado, que compre el mercado de la nube como mercado independiente, no precisamente por lo finos que hayan estado los abogados de la FTC, sino por lo que tal vez otras reguladoras ya han reconocido, porque la propia Comisión Europea reconoció que la nube es un mercado, la propia CMA reconoció que la nube es un mercado y muchas reguladoras al fin y al cabo a lo largo y ancho del planeta han reconocido que la nube es un mercado, ¿vale? Por otro lado también hay que decir respecto a la nube, que ya os digo, que la nube a día de hoy, ¿cómo decirlo? Es un mercado muy pequeño. La jueza incluso ha hablado de que la nube, de que Call of Duty, perdón, estamos aquí solo por un videojuego de disparos, esto es solo por Call of Duty, ¿verdad? Como que la jueza ya tomaba un poco como que las cosas que nos centrábamos eran muy pequeñas y muy chiquititas y que no habría que darle tanta importancia. Entonces en ese punto está bien. Lo que sí es cierto es que, ya os digo, creo que la FTC se estaba basando en teorías, se estaba basando en la especulación, se estaba basando con el if, con pienso que, creo que,
todos los argumentos de la FTC se basaban en eso y la verdad es que han dejado a los abogados, como habéis visto en el hilo del Twitter muchos de vosotros, han dejado a los abogados de la FTC en absoluto ridículo. Ya os digo, es que la jueza lo ha dicho, que puedes comprar, que la Nintendo es buena, que la Nintendo es mejor incluso en muchos sentidos que Play y que Xbox, que es indiscutible que Sony y Nintendo tienen muchas más exclusivas que Xbox. La FTC ha llegado a argumentar que podrían hacer un personaje navideño exclusivo para Xbox en Call of Duty, cuando PlayStation ya tiene skins exclusivas para Call of Duty en PlayStation, ¿verdad? Pero bueno, básicamente ya os digo, la jueza estaba un poco harta, la jueza estaba un poco cansada, pero a mí lo que me queda la duda, honestamente, a lo mejor es por el mercado de la nube. ¿Que puedo aceptar la segmentación de mercados? Sí, pero el daño irreparable, la ventaja competitiva tan alta, hay unos acuerdos que no sabemos si la jueza va a valorar o no, eso es importante, según la FTC por ley, la jueza no debería valorar esos acuerdos, pero veremos a ver si la jueza, por supuesto, valora esos acuerdos en la nube que pueden ser cruciales para el devenir de estas audiencias, de que se les otorgue la orden judicial preliminar a la FTC o no, porque estamos en eso, hay que otorgar una orden judicial preliminar, algo que no es tan difícil, tan complejo como muchos se piensan. Como os digo, en general puede haber cosas en la nube que puedan llegar a que la FTC le otorguen una orden judicial preliminar, pero no lo han hecho bien. La FTC no ha hecho nada por su caso y hemos visto una jueza que se trataba todo de ser pro consumidor y eso creo que es muy importante y hay que remarcarlo y llevarlo al alza. El carácter pro consumidor de la jueza y no pro Sony, que era lo que era la FTC. Ya os digo, la FTC parecían los abogados de Sony pero sin paga, era absolutamente bochornoso. De hecho hemos visto estas referencias pañaleras de que los abogados de la FTC han dicho que Nintendo es para niños y cosas de este estilo, ¿vale? En fin, chicos, como os digo, en general, yo en los 5 días de audiencia que me he chupado no se ha mostrado absolutamente nada de que esta fusión sea anti-consumidor. Y por supuesto, menos aún, anticompetencia. Por supuesto, la nube, como pasa con la ECMA, como pasa con todos los reguladores, eso es un comodín, eso es como lo que se conoce en inglés como un wildcard, porque te pueden salir por cualquier lado, como es un mercado incipiente, como es un mercado nuevo, cualquier cosa puede pasar con la nube, ¿verdad? Sí es cierto que, lógicamente, hay que entender una cosa importante sobre todo esto, y es que el tercer punto importante para que se otorgue la orden judicial preliminar es ese daño inmediato, ese daño irreparable inmediato, que sería, por ejemplo, el cierre de la fusión de Microsoft y Activision Blizzard King con todos sus efectos en el momento en el que no se le otorgase la orden judicial preliminar a la FTC. A esto hay que remarcar que me ha parecido muy interesante lo que ha señalado la jueza, y es que ha señalado que la FTC podrá continuar con su investigación incluso si se le niega esta medida cautelar y Microsoft completa la fusión, ya que al fin y al cabo Microsoft y Activision van a tener una relación de matriz subsidiaria. ¿Eso qué significa? Pues que básicamente Microsoft no va a absorber a Activision, lo que significa que al final del día, si la FTC consigue, ¿cómo decirlo? Consigue bloquear esta fusión en un tribunal federal en su día, llevando su caso hacia adelante, pues que esta fusión se podría deshacer con bastante facilidad. Como digo, vuelvo a repetir, la orden judicial preliminar es precisamente para evitar daños irreparables e inmediatos. El problema es ese. ¿Cuál es el daño irreparable inmediato de esta fusión? Los kits de desarrollo, porque sí, aunque os parezca absurdo, uno de los daños irreparables o el daño irreparable con el que cierra la FTC para argumentar que la jueza tiene que entregar la orden judicial preliminar es que si aprueba la fusión, Sony no va a enviar kits de desarrollo a Microsoft, lo que significaría que los juegos no saldrían optimizados y es por eso que eso dañaría a los consumidores. Para que entendáis un poco la lógica de la FTC, y como os digo, que no ha hecho nada por el caso. En el momento en el que tú dices que el principal competidor, a modo de pataleta, no va a entregar kit de desarrollo a Activision Blizzard King por si esa salsa secreta que han dicho los propios abogados de la FTC, que el kit de desarrollo de PlayStation tiene una salsa secreta. No sé, chicos, yo de verdad, honestamente, el punto de otorgar una orden judicial preliminar es que hay evidencia de que los consumidores podrían sufrir daños a corto y mediano plazo si se permite que el acuerdo se cierre ahora mientras la FTC continúa con el caso. Y yo honestamente os puedo decir que esto no parece nada bueno con la FTC. Pero por supuesto, os lo digo, no hay que apostar a la mente de un solo juez. Un solo juez puede, o jueza en este caso, puede saltar por peteneras o puede pasar cualquier cosa. Sería una irresponsabilidad enorme deciros que esto está hecho, que esto no hay problema. La realidad es que sí, que esto no pinta bien para la FTC, hay que ser honestos, pero nos podemos sorprender la próxima semana, porque la próxima semana sería cuando tendríamos la decisión de la juez. Como tal, yo personalmente, a pesar de que no apuesto por un único juez o jueza, no creo que el trato deba ser bloqueado, por mucho que pueda resultar la nube peligrosa o no peligrosa
peligrosa. Microsoft no está comprando un competidor directo, Microsoft no está mostrando estrategias de ejecución hipotecaria en ningún momento con las franquicias clave, y no sé, la nube podría haber sido el único argumento fuerte para la FTC, pero honestamente no lo han aprovechado, apenas han hablado de ello, ¿vale? Entonces ya os digo, el argumento de la consola creo que no lo tenemos que tener en cuenta, es que la propia jueza lo ha destrozado, y ya os digo, a pesar de que lógicamente espero que esto no se le otorgue a la FTC, de hecho me sorprendería bastante que la FTC se consiguiese llevar esto, y ya os digo, todo se debe reducir a lo que dijo la jueza, que la FTC muestre pruebas instantáneas de daño, y si luego lo normal sería que no descubriese o que descubriese que no hay ninguna prueba de daño inmediato, pues ya os digo, la FTC luego, en una fecha posterior, si quieren, pueden demandar el acuerdo y un juez puede obligar a deshacer la fusión, ¿entendéis? Ya os digo, el problema de la FTC era que parecían abogados de Sony y no sé, ya os digo, es que cuando la FTC podía sacar algo que era con la nube, la FTC volvía a las consolas. Lo único que dijeron sobre la nube fue que no saben si las empresas como Boosteroid o demás tienen en sus servicios en Estados Unidos, lo cual es estúpido por parte de ambos abogados al no saberlo, tanto de Microsoft como de la FTC, y que Amazon y Google Stadia, un servicio de transmisión muerto, no obtuvieron un contrato. Esto lo ha pedido la FTC, que como Amazon y Google no han obtenido un contrato cuando realmente Google Stadia está muerto, ¿no? O sea, ya os digo, la FTC no debería tener todo esto. La FTC debería demostrar ese daño inmediato a los consumidores y no sé. Podéis, los más negativos, esperar lo inesperado y que la orden judicial preliminar se otorgue en base a la nube, pero yo qué sé, chicos, yo es que no veo por qué camino puede tirar la jueza en base a que no sé, que este caso no convence a nadie, ¿vale? Que este caso no convence a nadie y que la jueza, para sacar esto adelante, la jueza tiene que creer que la nube es un mercado separado de otros mercados. ¿Lo comprará la jueza? No lo sabemos. Si ve a la consola, si la nube es como el mismo mercado, entonces no puede obtener nada de esto, ¿vale? Es un poco a lo que quiero llegar. Por tanto, para recapitular y para acabar, la teoría de las consolas ha sido destrozada por la propia jueza, que prácticamente se estaba ya cachondeando de ello, lo ha destruido en segundos, como Thanos, las suscripciones como Thanos, y la nube, como han hablado poco de ello, pues no lo sabemos, pero es que la FTC a preguntas de la jueza sobre la nube respondían con no lo sabemos, no tenemos las pruebas, no sé, salvo que la jueza por ella misma tenga preocupaciones o le dé miedo el acuerdo, yo creo que esto debería salir, y es por eso que un poco a lo que quería llegar con todo esto es que tengo las vibraciones bastante altas. Vuelvo a repetir, es completamente irresponsable decir que está hecho, porque un juez es misterioso, pero lo normal y con lo que se nos ha mostrado es que Microsoft debería poder seguir adelante, al menos en los Estados Unidos, en los que no se aplicaría estas medidas cautelares, ¿vale? Como os digo, esto ha acabado las audiencias, pero por supuesto os tengo que recordar que esto no acaba aquí, porque mañana se presentan los argumentos de hecho y derecho a la jueza por escrito, y a partir de aquí la jueza, por supuesto, tendrá que estudiar todo, valorar todo y tomar su decisión en base a los hechos presentados. Una decisión que se espera en torno o más bien antes del día 12 de julio. Yo la espero, como es lógico, la próxima semana, es lo que están hablando todos los expertos y comentaristas del tema. La próxima semana debería estar esto, por lo que se está diciendo, incluso lo dijo en CNBC en los días anteriores. Así que ya está, toca esperar, chicos, con calma, con paciencia, y veremos qué ocurre, pero honestamente, esto hay que decirlo, independientemente del resultado, lo que se ha visto en las audiencias es mejor de lo que se esperaba. Repito, es mejor de lo que se esperaba, que no significa que el resultado sea 100% positivo. Y aparte de esto también, independientemente del resultado, quiero agradecer a todos por acompañarme en la primera vez que cubro una audiencia de estas características en directo en mi vida, o que las comento para alguien en público. La verdad es que no tenía experiencia, pero espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis entendido un poco, que os hayáis reído, que hayáis divertido y que sobre todo os hayáis enterado de lo que ha ido sucediendo, ¿vale? Así que, chicos, las posibilidades están con Microsoft, pero tampoco hay que dar las cosas por hecho. Yo os lo digo porque ya visteis también lo que nos pasó con la CMA en su día, así que no demos las cosas por hecho. Pinta bien, pinta muy bien, la jueza debería aplicar el sentido común y debería aplicar, sobre todo, y lo más importante, la ley. Y chicos, que nos vemos en la próxima. Like, suscribiros, comentarios si os gusta mi contenido. Nos vemos, stay sexy, adiós.